Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio tenemos de poder juntos leer la Biblia, aprender de ella, conocer más de lo que ella es. Yo los invito a orar conmigo para darle gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por la bendición de estar juntos, de escuchar tu palabra, de orar, Señor. Gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Abre nuestros oídos y abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Romanos capítulo 6, en el versículo 11. Dice, así también vosotros. Permítanme. Así también vosotros, dice la palabra de Dios, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué interesante cómo nos habla aquí Pablo. El verdadero creyente no persevera en el pecado. Vencemos y triunfamos sobre el pecado. En términos muy claros, este pasaje dice exactamente lo que el creyente debe hacer para vivir en victoria sobre el pecado. Los cristianos debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado? El creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Si una persona es un creyente verdadero, entonces está muerto con Cristo. Dios ha tomado su creencia y lo considera muerto en Cristo y un hombre muerto no puede hacer nada, no puede pecar, es librado del pecado. Lo que ocurre es esto. Cuando un cristiano cree verdaderamente en Cristo, Dios toma su fe y lo considera muerto en Cristo. Dios lo libra del pecado y su poder, así como y sus consecuencias y de su castigo. Por lo tanto, el cristiano debe de contarse a sí mismo como, tratarse a sí mismo como, considerarse a sí mismo como, acreditarse, mirarse a sí mismo, tenerse por muerto en Cristo Jesús, estando libre de todo esto. Tenemos que entender, el verdadero creyente no es abandonado al poder de su propia mente o de sus pensamientos para que se convenza a sí mismo de esta gloria verdad. No es solamente una cuestión de pensamiento y razonamiento humano o control mental. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para estimular, para edificar dentro del creyente la confianza en la gloriosa verdad. El Espíritu Santo es nuestro sello, nuestra garantía de salvación. Pero este es el tema que tenemos que discutir. Este capítulo se presenta de nuestra parte en la lucha por vencer el pecado. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ya no tenemos por qué darle poder al pecado. Ya no tenemos que darle poder, porque estamos libres de pecado. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego en 2 de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El creyente debe considerarse vivo para Dios. El verdadero creyente no solamente se identifica con Cristo en su muerte, también es identificado con Cristo en su resurrección. Dios no solamente cuenta la fe del creyente como su muerte en Cristo, le cuenta su fe como vida en Cristo. El creyente es contado
como resucitado en la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor Jesús se cuenta como la resurrección del creyente. Así como Jesucristo fue resucitado para una nueva vida, el creyente es resucitado a una nueva vida. ¡Qué precioso es esto! El punto central es este. El cristiano recibe en su corazón y en su vida la verdad de su vida resucitada. El cristiano ahora vive para Dios. El cristiano ahora sirve a Dios y no al pecado. Entonces tenemos que convencernos a través del Espíritu Santo que debemos de caminar contándonos a sí mismo, tratándonos a sí mismo, considerándonos a sí mismo, viéndonos a sí mismo como vivos, no como muertos. Tenemos que servir. Dios es un Dios de vivos. Y si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos vivos, hemos sido resucitados. Entonces, la vida del cristiano se debe a Cristo y a Cristo solamente. Todo el creyente conoce su gloriosa liberación del pecado y la maravillosa victoria de la vida eterna. Se debe a la muerte y resurrección de Cristo. El primer paso del creyente es la victoria sobre el pecado. Es considerado muerto al pecado. Dice ahí en el versículo 11, que lo estamos estudiando, dice la palabra de Dios: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que contarnos, acreditarnos, poner a favor en la cuenta de uno, cargar a nuestra cuenta, juzgarnos, considerarnos, tratarnos. Las Escrituras dicen que Dios imputa la justicia o es puesta en la cuenta del creyente. La Escritura dice que el creyente genuino es sumergido o imputado como tenido por o considerado muerto en la muerte de Cristo. Esto es su viejo hombre. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, del 3 al 4, que ya lo estudiamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Tenemos que considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para el Señor. Fíjense el versículo 12. Dice la palabra de Dios: no reine, pues, el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¡Wow! Nosotros como cristianos debemos de resistir al pecado y decir: no voy a hacer eso, no me va a gobernar el pecado. Es un imperativo, un mandamiento, una obligación decir no al pecado, resistir al pecado. Somos responsables de nuestra vida y no caer en pecado. No debemos dejar que el pecado reine, que tenga autoridad, que gobierne, que nos controle. Entonces está en tiempo presente. De modo que la idea es una actitud de conducta continua. El cristiano debe mantener siempre su mente alejada del pecado, alejado de las riquezas y cosas materiales, el deseo de alcanzar posición y poder, lograr conocimiento y fama, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, el orgullo de la vida, la fiesta, el sexo, la apariencia, todo eso. Debemos dejar todo eso, no dejar que nos gobierne, que nos controle, que reine en nuestro cuerpo mortal.
Dice Juan 5:14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No debemos de obedecer al pecado en sus concupiscencias. La palabra de Dios indica un fuerte deseo, un anhelo y pasión. El impulso del pecado es a veces fuerte, muy fuerte. Todos los hombres saben lo que es codiciar las cosas más y más, que sean dinero, propiedad, seguridad, placer, diversión. El verdadero cristiano no debe de ceder a esos impulsos. Fíjense cómo dice en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces dice en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos que ser libres. Ya el pecado no nos gobierna. Ya el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. No tiene autoridad. Eso es lo más importante. Fíjense el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como instrumentos para Dios. Lo que antes ofrecíamos al mundo, al diablo, ahora le pertenece al Señor. Tenemos una vida victoriosa, amados. Tenemos que rendir nuestros cuerpos al Señor. Rendir significa ofrecerse, poner a disposición de Dios. Los miembros del cuerpo de una persona se refiere a todas las partes, a los ojos, a los oídos, a la boca, a la lengua, a las manos, los pies, la mente o cualquier parte que se cubre con la ropa. Ningún creyente debe de ofrecer o dar alguna parte de su cuerpo a la injusticia. Que nuestros cuerpos solamente le sirvan al Señor. Que solamente le sirvan al Señor, no al pecado, no al diablo. Que nuestros cuerpos le sirvan al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde, Señor, que nosotros seamos cristianos victoriosos, que sepamos, Señor, alejarnos del pecado, reprender las obras del diablo, ser, Señor, verdaderos cristianos que tienen hambre y sed de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.